Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas bien informadas y que saben que cuando lo están, por supuesto, le sacan más jugo a la vida, le sacan más ventaja a los problemas. O sea, los problemas se pueden solucionar más fácilmente, las necesidades se pueden satisfacer más fácilmente. Por ejemplo, por allá como en el año 2012, recuerdo yo, 2013 más o menos, hubo una gran noticia que surgió del Senado de la República y se habló de el Senado de la República aprueba el Código General del Proceso, algo así. Entonces, eso para la gente suena, bueno, entonces eso debe ser muy bueno para los políticos, dirán otros, dirán unos. Otros dirán, eso debe ser muy bueno para los abogados. Pues no, resulta que cada vez que en el Senado de la República, en la Cámara de Representantes, que juntas ambas cámaras conforman el Congreso de la República, se toma una decisión acerca de una ley, esa ley directa o indirectamente me afecta. Esa ley directa o indirectamente, y generalmente más directa que indirectamente, toca mi bolsillo. Entonces, cuando estamos hablando del Código General del Proceso, resulta que por allá, en el artículo 531 aproximadamente, algunos abogados descubrieron algo, la forma de salvarles la vida a muchos colombianos deudores. ¿Cómo suena eso de raro, cierto? La forma de salvarles la vida a muchos colombianos insolventes económicamente. Bueno, para que entiendan más, pero yo sé que ya ustedes lo entendieron, hemos invitado hoy a Beatriz Arango Nieto. Ella es abogada, especialista en área civil y especialista en insolvencia económica de persona natural no comerciante. Abogada Beatriz Arango Nieto, bienvenida a Sinergia Informativa. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acompañándolos el día de hoy y de aclarar todas las dudas. ¡Qué maravilla! ¿Hay dudas que tienen que ver con salvar vidas o no? Porque suena exagerado, pero ¿es verdad o no, Beatriz Arango? Es absolutamente cierto. ¿Por qué es cierto? Porque no hay nada que angustie más a una persona que verse imposibilitado de pagar sus obligaciones. ¿Por qué? Por las llamaderas de las entidades bancarias, porque el estrés que les genera no cumplir, el estrés que les genera estar reportados en centrales de riesgos, angustia a las personas. Y hay personas que al verse acorraladas toman decisiones que no tienen por qué tomar. Es desconocimiento de esta posibilidad. Les aseguro que una vez escuchen el programa van a ver cómo se pueden cambiar esas vidas. Decisiones como cuáles, aunque suene exagerado, ha ocurrido, como el suicidio. Muchas personas agobiadas por las deudas no tienen otra alternativa que el suicidio y ha ocurrido. Y hay personas que han entendido que acercándose a un abogado que sepa del tema de insolvencia económica puede salvar su vida. O sea, puede respirar y tomar la decisión de no suicidarse porque se le puede solucionar el problema. De eso vamos a hablar hoy, maravilloso. Y quiero que empecemos entonces diciendo ¿qué es una persona insolvente económicamente? Claro, una persona insolvente es aquella persona que en el momento actual no tiene cómo cumplir con sus obligaciones, es decir, los créditos que tiene adquiridos no tiene cómo dar las cuotas que inicialmente había pactado. Eso no quiere decir que no reciba salario, puede recibir salario o pensión, o tener carro, o tener moto, o tener fincas, y así y todo no tener la capacidad de pago, porque cuando hablamos de insolvente hablamos de persona ilíquida, que aunque tenga bienes o no tenga bienes, no tiene la potestad, la facultad en este momento de cumplir con cada una de esas obligaciones. Entonces la persona que tiene tarjetas de crédito, deudas con un banco X, que suman los 12 millones de pesos, por ejemplo, que tiene con otro banco X también deudas por una tarjeta de crédito y por un préstamo que suma 35 millones de pesos, por ejemplo, y con otro banco X, que además yo no entiendo cómo los bancos que son tan meticulosos a la hora de prestar plata, le prestan a una persona tanta plata sabiendo que ya debe tanta, ¿cierto? Entonces, en fin, y empiezan a sumar, y hay gente que termina debiendo 160 millones de pesos el día de hoy y no se gana sino, porque usted dijo que sí se podía ganar platica o tener pensión, no se gana sino 4 milloncitos de pesos y la mitad de la platica ya la tiene, ¿cómo se dice? Libranza. En libranza, por ejemplo, entonces no le llega sino 2 millones de pesos. Entonces esa gente está, como se dice popularmente, embalada, no tiene cómo pagar, sufriendo permanentemente.
Ese caso es normal. ¿Por qué es normal? Porque las entidades financieras reparten tarjetas de crédito, los Ajá. asesores cumplen con su meta y las personas que no son muy conscientes o responsables al momento de recibirlas, pues empiezan a ver esos cupos disponibles. Al ver esos cupos disponibles, lo utilizan, Claro. se lo gastan, compran el televisor ahora para el mundial y el día de mañana no tienen cómo pagar las cuotas. Sí. O empiezan a hacer, saco de esta tarjeta para pagar esta. Una vez libero este cupo, vuelvo y saco de esta para pagar esta. Entonces empiezan a tapar un hueco destapando otro. Esas Ajá. personas están absolutamente ilíquidas. ¿Y qué tienen que hacer? Buscar estos procesos que les permite poder respirar. ¿Por qué? Porque en este proceso lo que se busca es sentar a todos los acreedores, no uno por uno de manera independiente, donde cada uno busca su propio interés como entidad financiera. No, acá se les presenta el panorama completo. Esto se gana, esto tiene y estas son las posibilidades de pago una vez haya sacado los dineros para subsistir él y su familia. Perfecto. El arriendo, el estudio de los niños, los servicios públicos. Una vez se saca lo básico que el mercado, lo básico que la persona necesita, me queda esto y eso es lo que tengo disponible. Ay, pero es que eso es mínimo frente a las cuotas que daba. Esa es la situación actual y con ese valor es con el que se entra a negociar con los acreedores. Mejor dicho, el banco no tiene nada que hacer ahí. Simplemente, señor, no tenemos sino esto y ya. Muy bien, bueno. Enseguida cuando regresemos vamos a hablar de requisitos y vamos a hablar de otros elementos, pero fundamentalmente con esta primera parte queríamos es que se sientan bien, se sientan tranquilos, que no se vayan al extremo, porque no estamos exagerando, de pensar que quitándose la vida se soluciona el problema de deudas que tienen. No, hay un proceso que es legal, que hace parte de nuestro ordenamiento jurídico, que se llama insolvencia económica en persona natural no comerciante. Eso sí, no me quiero ir antes de decir lo siguiente. Hombre, no seamos tan ignorantes. Cáigale el guante a quien le caiga. No seamos tan, de verdad, brutos, perdónenme la expresión. Hombre, si yo no tengo con qué, yo no me meto en más deudas. ¿Ves? Muchas de las personas hoy, lamentablemente, de puro capricho. De puro optimismo. ¿De pura qué? Optimismo. Optimismo, ¿por cuál optimismo? Hombre, si yo debo 12 millones, otros 6 millones y otros 7 millones y me ponen una tarjeta de crédito, la recibo y la utilizo. Hombre, eso no es optimismo. Perdóname, doctora, ahí se equivocó. Pues, le falta es 5 de frente. Lo digo porque es que es muy berriondo llegar a estos extremos solamente por esa forma de mirar las cosas, pues, como dice usted, tan demasiado optimista, pero cuando uno es tan optimista a veces cae en la ignorancia. Vamos a unos mensajes y ya retornamos. Vuelvo y digo, invitación a los familiares, a los amigos de estas personas que usan endeudarse tanto, que ojalá estén siempre ahí, como se dice popularmente, como un CDD, acompañándolos. Porque usted lo dijo ahorita, me dio la razón cuando habló de Simón el Bobito. Simón el Bobito abría un hueco para la tierra que tenía por fuera, meterla en ese hueco. Y entonces cuando se encontraba con el montoncito de tierra afuera, entonces volvía a abrir otro hueco para meter esa tierra que estaba afuera. ¿Y qué hacía con la otra tierra? Eso es lo que les pasa realmente. Pero bueno, gracias a Dios, viene el Código General del Proceso. Desde los artículos 531 en adelante se habla entonces de la insolvencia económica para personas naturales no comerciantes. ¿Qué requisitos debe tener una persona que pueda acceder a un proceso de insolvencia económica? Claro que sí, como su nombre lo indica, esta persona debe ser persona natural, no empresa, sino cualquier ciudadano, persona natural. Y no puede ser comerciante, porque para los comerciantes pues existe otra normatividad. Aquellas personas naturales no comerciantes deben tener mínimo 2 acreedores con los cuales se encuentren en mora y la mora debe superar los 90 días, es decir, 3 meses. Y adicional, esa mora debe ser superior al 50% de los valores que adeuda. Si tengo créditos por 100 millones, debo estar en mora en por lo menos 51 millones de pesos. A veces la gente le dice a uno, no, es que no es tan sencillo tener una mora de 51 millones de pesos, pero no, sí lo es. ¿Por qué? Porque cuando usted entra en mora de 1 o 2 productos, se hace inmediatamente efectiva esa cláusula aceleratoria. Si usted debe 1 cuota, 2 cuotas, ¿el banco qué hace? Acelera la totalidad de la deuda. Si
el crédito era por 20 millones y usted debe una cuota que era de 1 millón, usted no debe 1 millón, ¿usted cuánto debe? Los 20 millones que le estaban restando, porque el banco acelera la totalidad de la deuda. Entonces, ahí ya la persona está cumpliendo con las acreencias que debe tener y con el 51% de la mora. Entonces, uno, persona natural. Dos, no comerciante. Tres, tener mínimo 2 productos en mora. Como yo lo mencioné ahorita, una deuda con tarjeta de crédito con un banco, una deuda con tarjeta de crédito más préstamo con otro banco y o con persona natural, o con cooperativa, o con un municipio, porque yo puedo tener un apartamento y estar en mora con el predial, o puedo tener un vehículo y no haber pagado los impuestos, o tener fotomultas, o ser codeudor. Yo tengo todo lo mío al día, tengo solamente una con la que estoy en mora, pero la persona a la que le serví de codeudor entró en mora, entonces yo ya tengo la mora de la otra persona. O sea, por el lado que sea, tener mínimo 2 deudas en mora. Muy bien. Entonces, esa persona ya se encuentra con un abogado especialista en insolvencia económica y la idea es que lo siente a los bancos o a los acreedores, porque ya vimos que también son personas naturales y bancos y fondos de empleados. Cooperativas, lo sienten con el deudor. Sí, entonces lo primero que se realiza es una solicitud de insolvencia económica a una de las entidades avaladas por el Ministerio de Justicia y del Derecho. En esta solicitud se relaciona toda la situación, es decir, los datos personales de esta persona natural, no comerciante, que se va a declarar en insolvencia, todos los datos de los acreedores. ¿Quién es el acreedor? ¿Dónde se notifica el acreedor? ¿Cuál es el valor de la deuda con el acreedor? ¿Cuál es la mora que se tiene? Y la clase de crédito. ¿Por qué la clase de crédito? Porque los créditos están clasificados de acuerdo a la creencia. Hay créditos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta clase. Entonces se relacionan de acuerdo a la calidad del crédito que tenga. Se dice cuánto es la totalidad de la deuda, cuánto tienen mora de más de 90 días, por qué entró esa persona en insolvencia y cuál es la propuesta de negociación que le trae a los acreedores. Pero además se relaciona si tiene activos, si tiene algún bien o si no los tiene. El bien puede ser una moto, puede ser un vehículo, puede ser una casa, una finca, un lote, cualquier cosa, o también puede ser los bienes del hogar, la nevera, la lavadora, el celular, el televisor, el computador, lo que la persona tenga de activos también se relaciona. Y en esa propuesta de pago que se le hace a los acreedores, por lo general, es una propuesta a 5 años. Ventaja, que desde esa primera audiencia, donde los acreedores se sientan con el insolvente y se dicen los valores de la deuda, a partir de ese momento los valores quedan congelados. Es decir, va para la suma de esos intereses, que es lo que realmente ahorca a las personas, y quedan congelados esos valores hasta por 5 años o más, de acuerdo al tiempo en el que se haga la negociación. La regla general que nos trae el código es 5 años, pero puede superarse este tiempo si el 61% de los acreedores asistentes a la audiencia le otorgan un plazo superior. Y otra ventaja, usted lo dijo al principio, no lo llaman a uno tanto. Que es que eso no es, o sea, eso es, digamos, lo superficial, ¿cierto? Pero digan ustedes si no es muy fastidioso que aún estando siempre al día, pues yo puedo decir que soy de ellos, y son muchísimos los que casi siempre están uno al día, por cualquier motivo se retrasa 5 días y empieza la llamadera. ¿Y usted por qué no pagó? Y usted podría entonces ponerse, a uno le da hasta rabia, díganme si no, le da a uno una berraquerita, permítame la expresión. Entonces, si eso es para uno que no tiene ni siquiera problema, que uno sabe que al otro día, pues, o inmediatamente puede ir a pagar lo poquito que debe, porque eso sí, vuelvo a la responsabilidad, hay que uno meterse en deuda hasta donde puede, eso es responsabilidad. Entonces, si aún así le parece a uno molesto, como era la persona que no tiene cómo, y está 1, 2 y 3 representantes de un banco, del otro, y diciendo que ya está en cobro prejurídico o jurídico, eso es aterrador, definitivamente. Pero yo sí le quiero hacer una claridad a todos los televidentes, y es que no siempre la persona que entra en insolvencia entra porque decidió gastarse todas las tarjetas de crédito o pedir créditos y gastar por gastar. Hay personas que simplemente tuvieron alguna situación particular en su vida. Se le enfermó el papá y el papá tiene que correr con unos gastos ya con los que no podía, que no contaba con ellos, y tuvo que pedir un crédito de 10, 15, 20 millones y ahora no sabe cómo lo va a pagar. Bueno. O yo tenía un contrato
en prestación de servicios y mi empleado no me ha pagado, Sí. o mi empresa quebró y entonces yo me quedé desempleado, Claro. o falleció mi esposo y la persona, pues ese esposo aportaba el 50% de los gastos del hogar y ahora la señora quedó con los niños y sin ese ingreso adicional. Es decir, hay múltiples Mejor dicho, situaciones por las cuales la persona puede entrar en Perfecto. insolvencia. Hay casos justificados y muchos, como los que usted acaba de mencionar. Muy bien. Entonces, para unos y para otros, para los irresponsables y para los justificados, está la posibilidad de acceder a un proceso de insolvencia económica. Rápidamente, porque nos vamos a comerciales. ¿Usted tiene en la cabeza una cuantía de cuánta gente puede estar ya en proceso en Colombia? Bueno, con exactitud yo no sabría decir cuántas personas en este momento tienen ya el trámite de insolvencia porque el ministerio sí lleva un porcentaje de acuerdo a la cantidad de centros avalados y a las notarías que los estén llevando por cada ciudad. Pero lo que sí le puedo decir es que el proceso se creó para una cantidad de público en esta situación que no está aprovechando esta norma por desconocimiento de ella. Ella es Beatriz Arango Nieto, ella es abogada y es especialista en ese tema que estamos tratando tan maravilloso, que es el de la insolvencia económica, que es un salvavidas, y es sencillo, para muchas personas que sienten que están ahogándose en deudas y creen que no pueden salir a flote y respirar. Pues este proceso de insolvencia económica es eso, un salvavidas. Vamos a unos mensajes y ya regresamos para ante esta frase, para que cuando regresemos usted nos diga qué piensa. Los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan. Los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan. Beatriz Arango Nieto, ¿qué piensa usted de esa frase? Bueno, yo creería que primero hacer una crítica y es que el buen ciudadano sí vota. ¿Por qué? Porque al criticar al mal gobernante está ejerciendo su derecho a la crítica, pero ¿dónde está su deber con la ciudad, con la misma población de votar? Entonces yo creería que ese no es tan buen ciudadano al momento que no Muy ejerció bien. el deber de votar. Excelente. Yo le diría, ahí le puse la cascarita a esta alumna y no cayó en la cascarita. Sí, porque es una expresión realmente, o una frase realmente irónica. Los buenos ciudadanos son los que votan. Y entonces los buenos gobernantes son los que son elegidos por los buenos ciudadanos en mayoría. Y que gracias a Dios en las elecciones presidenciales pasadas hubo mayoría. Bueno, todavía no, pero siempre hablando de un 53% de personas participando del censo electoral maravilloso. Esperemos que el año entrante en las elecciones regionales y territoriales la participación sea muy importante. Bueno, estamos hablando de insolvencia económica, qué tema tan maravilloso porque tiene que ver con salvar vidas, aunque no crean. Y si hay otros que son más fuertes aún, que no llegan hasta el punto de querer quitarse la vida porque se sienten asfixiados y ahogados por las deudas, de todas maneras los tormentos y la angustia son superiores. Y entonces esto se convierte en una gran posibilidad. Entonces, supongamos que los bancos y los acreedores dicen, no me interesa llegar a ningún acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando se reúne a todos los acreedores con el deudor, se hace la propuesta de pago presentada en la solicitud. Si los acreedores no aceptan la propuesta, aunque también hay que hacer claridad que ellos también pueden hacer contrapropuestas en la audiencia, pero si no se llega a un acuerdo, sea por el deudor o por los acreedores, el conciliador en insolvencia pierde esa jurisdicción y pasa al juez civil municipal de reparto. Ese juez municipal de reparto lo que hace es que inicia el trámite liquidatorio del insolvente. ¿Qué significa? Que coge los activos que ese insolvente tenga y los reparte a los acreedores. Acá no hay remate como piensan los abogados. Aquí hay una adjudicación. ¿Qué quiere decir? Que si el insolvente debe 100 millones y tiene un vehículo de 20, cogen el vehículo que es el activo, se nombra a un perito liquidador, ese perito liquidador le asigna a cada acreedor, de acuerdo al porcentaje, un porcentaje del vehículo. Quedan todos siendo copropietarios del vehículo, de la finca o de lo que haya, que es lo que se entra a repartir. Y el resto de las obligaciones que no quedaron cubiertas se entenderán saldadas, es decir, quedan como obligaciones naturales, que jurídicamente esos bancos no se las pueden cobrar porque ya la persona, el deudor, queda
en blanco, O sea, sin deudas, y empieza una nueva vida a partir del otro día, qué en maravilla. ceros. Pero no se busca que se endeude nuevamente, se busca que con lo que ya ingresa en su día a día, sea su salario o la actividad a la que se dedique, pueda sobrevivir sin adquirir nuevas deudas. Perfecto, entonces una síntesis es, se tiene una deuda de 160 millones de pesos, es impagable porque no tengo con qué realmente, me reúno con los acreedores, bancos, cooperativas, fondos de empleados y hasta personas naturales. Les señores, vea, este señor les puede pagar de pronto de a 500 mil pesos durante 8 años. Entonces ellos dicen, no me interesa. Ah, bueno, entonces aquí se cierra en un centro de conciliación o en una notaría, se cierra esa parte del proceso, pasa a un juez y el juez dice, entonces rematen no. Adjudiquen. Adjudiquen lo que él tenga. Y si el señor tiene un carro de 20 millones de pesos, entonces entre 5 acreedores, entonces se divide 20 millones por 4, entre 5, ya 4 millones de pesos. Y se acabó. Pero ¿y si no tiene nada? Ni siquiera un carro de 20 millones. Bueno, cuando la persona no tiene nada, entramos en una discusión porque hay jueces que dicen que igual toda persona tiene un patrimonio, así sea en ceros. Entonces, ¿esos jueces qué hacen? Reparten cero dividido en lo que haya, le toca cero a cada uno. Ajá. Y quedó liquidado. Y aún así se acabó el proceso. Se acaba el proceso. Hay jueces que dicen que no, que el patrimonio debe tener unos activos, que es lo que se entra a repartir. En este momento en Medellín tenemos la discordia con algunos jueces que dicen que el patrimonio, como una sociedad conyugal o patrimonial de hecho, puede estar compuesto solamente por pasivos y no por activos. Y hay otros jueces que por el contrario dicen que tiene que tener activos. Por eso es que igual se relacionan la nevera, el televisor, lo que la persona tenga para que haya un activo para entregar. Perfecto, o sea, no hay activos grandes, no hay patrimonio. Ah, pero si tiene una nevera, un televisor, bueno, entonces de alguna manera se llega a solución. Sí. No se queda estancado el proceso. Me parece una excelente noticia y por eso la he vuelto a invitar a usted hoy, Beatriz Arango Nieto, abogada, especialista en el área civil, para que hablemos de este tema, para que les digamos a muchos, tranquilos, respiren profundo que salidas hay. Esto hace parte de nuestro ordenamiento jurídico. Muchísimas gracias, Beatriz Arango Nieto, por estar con nosotros nuevamente y por ser tan clara y darnos esta tranquilidad. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto para mí estar acá. Cualquier inquietud que tengan, con todo gusto la podré solucionar. Muchísimas gracias. Yo vuelvo y digo otra vez, ejemplo maravilloso Ley 1564 del año 2012. Código General del Proceso, por aquí empecé. Y entonces la gente dice, pues valiente gracia, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Eso es bueno para los abogados? No. Es bueno para los abogados como Beatriz, por ejemplo, que cogió de los artículos 531 en adelante y se dio cuenta que había unos temas relacionados con insolvencia académica que podían utilizarse para bienestar de la gente. Entonces, si ven que el legislativo, que es una rama del poder público que nosotros mismos elegimos, funciona y es importante para la muestra pro voto. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa a las 8 de la noche de martes a viernes, 7 de la noche los lunes. 5 de la tarde nos cogió la noche, que regresa a las 9:30. 6:45 Cosmovisión Noticias, que retorna a las 11:15 de la noche. Muchísimas gracias, chao.